Bueno, vamos a revisar la prueba número 1 de mecánica técnica, mecánica aplicada. Ya, esta es la pauta. Vamos a resolver paso a paso los tres problemas de los cuales consistía la prueba, partiendo por el ejercicio 1, que es el que se aprecia en pantalla en estos momentos. El problema dice que para elevar a velocidad constante la plataforma de la figura es necesario aplicar una fuerza de 3.500 libras en la argolla A. Determina la fuerza necesaria en cada cable para aguantar en esta situación. Bueno, entendiendo un poco el problema, al decirme que se eleva en velocidad constante, sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme es una condición de equilibrio, por lo tanto se asume que toda esta figura, ¿cierto? Este cuerpo está en equilibrio. Por tanto, si tomamos una partícula para hacer nuestros cálculos, esa partícula también estaría en equilibrio. En este caso, vamos a modelar como partícula, ¿cierto? La argolla en A. Bien, eso. Entonces, para resolver un problema de equilibrio, ¿cierto? Tenemos que plantear las ecuaciones de equilibrio. En este caso, como es una partícula, son tres ecuaciones de fuerza, porque es un ejercicio además que está en tres dimensiones en el espacio. Así que tendríamos la sumatoria de fuerza en X, Y y Z respectivamente como tres ecuaciones de equilibrio. Y para plantearlas, lo primero es siempre construir el diagrama de cuerpo libre. ¿No es verdad? Partimos haciendo el diagrama de cuerpo libre. En este caso creo que lo voy a construir sobre el dibujo para que quede más evidente las direcciones, digamos, de la fuerza. Por un lado, la partícula A vamos a tener la fuerza de 3.500 libras hacia arriba, que ya el diagrama ya nos la entrega, pero además vamos a tener las tres tensiones que conectan con la placa hacia abajo. Tendríamos, por ejemplo, la tensión que va de A a D, de A a D, ¿cierto? Que sabemos las propiedades que cumple una tensión, básicamente que tiene la misma dirección de la misma dirección del cable y que siempre va hacia afuera, digamos, ¿cierto? Que siempre tira de los objetos. Ya, entonces tendríamos una tensión por cada cable, una tensión dirigida en la dirección de AD, otra tensión dirigida en la dirección de AC y otra tensión dirigida en la dirección de AB. Ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre que consta de cuatro fuerzas, tres de las cuales son desconocidas. Las vamos a denominar tensión AD, tensión AC y tensión AB. Y la fuerza de 3.500 libras hacia arriba. Este sería entonces el diagrama de cuerpo libre. Bien, ahora tendríamos que plantear las ecuaciones de equilibrio, pero antes de eso tenemos o nos vemos la obligación de encontrar vectorialmente, describir estas cuatro fuerzas de manera vectorial. Entonces vamos a describir las tensiones en vectores, en vectores. Bueno, vamos a partir con la tensión que va desde A hasta B. Esto lo hicimos en numerosas situaciones en clase. Sabemos que la tensión AB la podemos describir como el módulo de esa tensión por el vector unitario que vaya, ¿cierto? Desde A hasta B. Desde A hasta B. Vector unitario. A su vez, el vector unitario lo podemos expresar como el vector que va desde A hasta B dividido en el módulo de ese vector. Entonces, bueno, la tensión o el módulo de la tensión es desconocida, pero estos vectores, el RAB y su módulo, lo podemos perfectamente calcular. Tendríamos la tensión AB, que es nuestro parámetro desconocido, por el vector que va desde A hasta B. Ese vector, si nosotros nos fijamos, tenemos como siempre que imaginarnos que construimos un camino que va desde A hasta B. Entonces tendríamos que bajar, ¿no es cierto?, 10 unidades, eso serían menos 10 jotatongo, y luego si quiero llegar a B, tengo que irme menos 3 unidades en X, serían menos 3 en Y tongo,
y luego avanzar 4 unidades en Z. Esos serían más 4 en K-tongo. Entonces tendríamos menos 3 en I-tongo, menos 10 en J y más 4 en K, y esto está en pies. Calculamos el módulo de este vector con el teorema de Pitágoras y eso me da un resultado de 125 bajo raíz. También esto está en pies, por lo que los pies acá se cancelan. Esa sería la primera tensión. Repetimos el mismo proceso para las otras dos tensiones. Tensión desde A hasta C va a ser igual al módulo de esa tensión por el vector unitario, que es el vector que va desde A hasta C dividido en el módulo. De nuevo parto en A, si quiero llegar a C bajo 10 unidades, menos 10 en J, avanzo 3 unidades en X, eso es más 3 en Y, y luego avanzo también 2 unidades en Z, esos son más 2 en Z. Entonces tenemos más 3 en I-tongo, menos 10 en J y más 2 en K-tongo, dividido en el módulo, que es raíz de 113. No voy a escribir las unidades ahora porque ya evidenciamos que esta se cancela. Dejo expresado eso por ahí y vamos por la última tensión, que es la tensión que va desde A hasta D, igual al módulo de dicha tensión. Por el vector nuevamente imagino que parto en A y quiero llegar a D. Pues bueno, entonces bajo de nuevo 10 unidades, avanzo más 2 unidades en X y luego retrocedo más 4 unidades en Z y llego hacia el punto D. Entonces tenemos más 2, perdón, más 1, ¿verdad? Porque esto vale 3 y acá me da esta cota de 2, 3 menos 2 son 1, ¿cierto? Esta distancia de acá vale un pie. Entonces, más 1 en I, los 10 que bajé en J y los 4, si no me equivoco, que retrocedí en K, porque fui hacia atrás. ¿Cierto? Ya. Entonces, dividido en el módulo, que vale raíz de 117. Aquí tendríamos las tensiones como vectores. Vamos a escribir también la fuerza interna, que la voy a llamar fuerza P. Como vector serían 3.500 libras, ¿cierto? 3.500 libras en J. Positivas porque van hacia arriba. Ahora podríamos perfectamente aplicar las ecuaciones de equilibrio. Vamos por acá a escribir ahora las ecuaciones de equilibrio, que en este caso son 3 ecuaciones escalares. La primera es que para que esto esté en equilibrio tiene que cumplirse que la sumatoria de fuerzas en el eje X tienen que ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? Bueno, tenemos las 3 componentes de las tensiones. Cada tensión tiene una componente en el eje X y esa tensión, ¿cierto? Representa una fuerza en esa dirección. Entonces, por ejemplo, para la tensión AB, su componente en X va a ser la parte de la fuerza que acompaña al coeficiente de I-tongo. Es decir, esto que está acá. Tensión AB por menos 3 dividido en raíz de 125. Entonces tendríamos menos 3, tensión AB dividido en raíz de 125. Voy a trabajar con la raíz aún para no perder precisión en los resultados. Luego lo mismo para la tensión AC. Tendríamos, ¿cierto? Tensión AC por 3 dividido en raíz de 113. Si quisiéramos ahí el desarrollo de esa multiplicación, entonces más 3 tensión AC dividido en raíz de 113. Y finalmente más la tensión AD por 1 dividido en raíz de 117. Tensión AD dividido en raíz de 117. Y eso tiene que ser por condición de equilibrio igual a 0.
Esa sería nuestra primera ecuación de equilibrio. La segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza Ni, repetimos exactamente la misma lógica. Misma lógica, las componentes I de cada tensión. Menos 10 por tensión AB dividido en raíz de 125. Menos 10 tensión AB dividido en raíz de 125. Acá todas me van a quedar por menos 10. Porque todas tienen componente menos 10 en I. Menos 10 tensión AC dividido en raíz de 113. Menos 10 tensión AD dividido en raíz de 117. Y bueno, acá además tengo que agregar, ¿no es cierto?, la componente P de la fuerza P, que son 3.500 libras positivas porque van hacia arriba, y eso tiene que ser igual a 0. Esa sería la segunda ecuación de equilibrio. La tercera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en Z, igual a 0. Tendríamos, miramos la fuerza, acá tenemos 4 más 2 y menos 4. Entonces 4 por la tensión AB dividido en raíz de 125 más 2, perdón, creo que sí, más 2 tensión AC dividido en raíz de 113 y menos 4 tensión AD dividido en raíz de 117. Y eso igual a 0. Eso igual a 0. Más 4 más 2 y menos 4. Y bueno, si formamos un sistema de ecuaciones de 3×3, ¿cierto? 3×3 tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Y bueno, lo único que faltaría acá es resolverlo. Hay varias formas de resolver este problema. Yo en este caso no estoy evaluando acá la resolución de sistemas de ecuaciones, así que se los comenté en clase si alguien ocupó alguna calculadora o alguna página web para encontrar los resultados de la resolución de estas ecuaciones. Eso no es parte de la evaluación, así que lo que me interesa es que hayan obtenido bien el resultado. Y si alguien incluyó el desarrollo de la prueba, tampoco no hay problema. Pero bueno, yo estas las metí en una calculadora, las metí en MATLAB y me arrojó que los resultados son para la tensión AB 1.370 libras, luego para la tensión AC 744 libras y para la tensión AD serían 1.704 libras. Ya, estos son los tres valores que tienen que tomar estas tres tensiones para que esta placa se mantenga en equilibrio y pueda subir sin que pueda subir a velocidad constante, que es lo que plantea el problema. Ya, estos son los valores de los módulos. No es necesario escribir la dirección ni encontrar el ángulo, pues ya sabemos que es la misma dirección de los cables. Así que bueno, este sería el problema 1. Ya, estos son los resultados finales. Estos tres son los resultados finales. En este ejercicio en particular voy a dar puntaje primero por el DLC. Vamos a dar puntaje por el DLC, por la obtención de las tensiones en su forma vectorial, ¿cierto? Por aplicar las ecuaciones de equilibrio y por encontrar estos resultados. Ya, esos 4 ítems van a tener puntajes en este ejercicio. Ya no sé cuántos cada uno, eso lo van a ver cuando les suba la rúbrica. El segundo ejercicio dice el aguilón AB, que un aguilón es una especie de grúa, ¿cierto?, que levanta cargas. De la figura tiene un extremo fijo en A y es sostenido por los cables BC y BD en el punto B, en el cual además se aplica una carga P de 750 N. Si las tensiones de los cables BC y BD bajo las condiciones tienen magnitud de 700 N y 500 N respectivamente, determine.
el momento de la tensión ejercida por el cable BC en el punto B respecto al punto A y el momento de la tensión ejercida por el cable BC en el punto B respecto al eje que pasa por el punto A y C. Bueno, de partida este problema nos entrega una serie de datos que no nos sirven o que son información innecesaria. Lo que hay que entender es lo que nos están pidiendo, que es en la letra A, ¿cierto? Se nos pide, en la letra A se nos pide calcular el momento de la tensión ejercida por el cable BC en el punto B respecto al punto A. O sea, de partida se nos está pidiendo calcular el momento. El momento sabemos que nosotros lo calculamos como el producto cruz entre vector posición y la fuerza. ¿Ya? En este caso en particular me piden calcular el momento de la tensión ejercida por el cable BC en el punto B. ¿Ya? Entonces sería esta fuerza que se ejerce por este cable en el punto B. Esta fuerza es la que nosotros queremos calcular su momento. Ya, a esa fuerza la vamos a denominar tensión BC. Tensión BC, perdón, esto va el segundo factor del producto cruz, tensión BC. Y tenemos que hacer producto cruz con el vector posición que vaya desde el punto en el que nosotros estamos calculando el momento hasta el punto de aplicación de la fuerza, o en realidad cualquier punto en la línea de acción de la fuerza. Entonces acá queremos calcular el momento respecto al punto A, por tanto el vector posición debería partir en ese punto y ir hasta el punto donde se ejerce la fuerza, que en este caso el problema me especifica que tiene que ser el punto B. Aquí, ese sería nuestro vector posición. Vector R AB. Va desde A hasta B y la tensión BC. Eso es lo que nos están pidiendo. El momento de esta fuerza respecto a este vector. Entonces tenemos que describir vectorialmente estos vectores. Acá RAB. Vamos a describir primero el vector posición. El vector posición, ¿cierto? Sería RAB. Podemos verlo visualmente acá fácilmente que para llegar de A hasta B tenemos que avanzar 3 unidades, 3 metros en X y subir 1,5 unidades en Y. Entonces sería 3 en Y tongo más 1,5 en J y esto está en metros. Luego tendríamos que construir el vector de la tensión, que como hicimos en el problema 1, ¿cierto? Tenemos que aplicar la misma metodología. La tensión BC va a ser igual a su módulo, que en este caso lo conozco, ¿cierto? El problema me lo da, es de 700 newton. Así que lo vamos a escribir inmediatamente, 700 newton por el vector unitario que vaya desde B hasta C. Entonces quizá acá es un poco más difícil verlo visualmente, pero creo que aún así se puede. Partimos en B y queremos llegar a C. Entonces tenemos que retroceder, primero que nada, 3 unidades en Y, para llegar al plano de la pared, digamos, a este plano. Luego tenemos que subir 0,5. 0,5, esto es 3 metros. Tenemos que subir 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque el punto C está a una altura de 2 metros, mientras que el punto B está a una altura de 1,5. Y luego retroceder 2,5 en Z. Y así llegamos al punto C. Entonces el vector posición que va desde B hasta C sería menos 3 en I más 0,5 en J y menos 2,5 en K. Esto está en metros. Calculamos el módulo, el cual es 15,5 bajo raíz igual en metros. Se cancelan los metros y bueno, para adicionar un poco de información, este vector, ¿cierto? Nosotros sabemos que podríamos haberlo calculado como
las coordenadas del punto C menos las coordenadas del punto B, ya por si visualmente presentase algún problema. Entonces, si yo desarrollo acá estas multiplicaciones, este vector, ¿cierto? 700 por menos 3 dividido en raíz de 15,5, eso me da menos 533,4 en itongo. Luego, 700 por 0,5 dividido en raíz de 15,5, eso me da más 88,9 en J. Este con 4 el de acá. Y por último, 700 por menos 2,5 dividido en raíz de 15,5, eso me da menos 444,5 en K. Y esto queda en Newton, ¿cierto? Queda en Newton porque los metros se cancelan. Esta sería la tensión BC. La tensión BC. Ahora tendríamos que simplemente calcular el producto cruz entre este vector y este vector de acá. Vamos entonces a calcular el momento. Calcular el momento respecto a. Tendríamos, ¿cierto?, que el momento respecto a es, repito de nuevo, el producto cruz entre RAB por la tensión BC, y eso lo calculamos por el determinante IJK. Primero va el vector posición, que es 3, 1,5 y 0, y luego menos 533,4, 88,9 y menos 444,5. Ese sería el determinante. Y esta unidad, ¿cierto? Este vector está en metro y este vector está en newton, por lo tanto queda newton metro, ¿cierto? Este vector en metro y este vector en newton. Y bueno, solamente basta aquí con calcular el vector unitario, ¿cierto? O sea, el producto cruz, multiplicando cruzado, 3 por 88,9 por 1,5 por 533,4. Ese va a ser el factor que acompaña al K, y así, bueno, ustedes ya saben calcular determinante, así que aquí voy a dar solamente el resultado, que en este caso es menos 666,75 en itongo, más 1333,5 en J, y más 1066,8 en K. Y esto está en newton metro. En newton metro. Vamos a interpretar este resultado. Este es el vector que ejerce la tensión, solamente la tensión BC respecto al punto A, ¿ya? Son las tendencias a la rotación que ejerce esa fuerza respecto al punto A. Ya aquí no estamos incluyendo las demás fuerzas que actúan sobre el sistema, solamente la tensión BC. Entonces tenemos, por ejemplo, este momento de acá, la componente X es el momento respecto al eje X. Como me da negativo, va en la dirección negativa del eje. Aquí voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible. Va en la dirección negativa del eje este momento. Luego tendríamos el momento respecto al eje Y, que es este de acá. El momento respecto al eje Y, este es positivo, así que va en la dirección positiva del eje. Este momento me indica la tendencia a la rotación respecto a este eje Y. Vale 1333
2,5 Nm. Y por último tenemos el momento respecto al eje Z, que es esta componente de acá, que también es positiva, así que va en la dirección positiva del eje Z, es decir, hacia acá. Hacia acá, el sentido de la rotación, ¿cierto? Por la regla de la mano derecha. Aquí también. Esta es la interpretación del resultado. Ya, insisto en que esta no es la tendencia completa del sistema a rotar, sino que es la tendencia solamente que hace esta tensión de aquí. Pero bueno, vamos por la segunda parte del problema, que me pide ahora calcular el momento de la tensión ejercida por el cable DC, es decir, seguimos trabajando con la misma tensión en el punto B respecto al eje que pasa por el punto A y el punto C. Entonces voy a limpiar un poco acá el dibujo. Ahora se me pide que calcule el momento respecto a un eje, en particular el eje que pasa por los puntos A y C, que es este eje de aquí. Entonces, disculpen, entonces bueno, para calcular el momento respecto a un eje, nosotros sabemos que tenemos que proyectar el momento que calculamos sobre un punto en el eje. En este caso ya tenemos el momento respecto a un punto en el eje, que es el momento respecto al punto A, que pertenece al eje que pasa por A y C. Entonces podríamos proyectar este momento que nos dio acá, en el eje AC, y para proyectar, ¿cierto? Nosotros sabemos que se hace con el producto punto entre el vector que queremos proyectar, que en este caso es el momento respecto al punto A, producto punto con el vector unitario que vaya en la dirección del eje en cuestión. Entonces acá un vector unitario que vaya en la dirección de este eje. Aquí no recuerdo si en la clase le puse esta nomenclatura o lambda, pero bueno, me refiero al vector unitario. Entonces tendríamos que construir este vector. Creo que en la clase le puse lambda. Así que vamos a dejarlo con lambda. Tendríamos que construir este vector, como bien decía, porque ya el momento ya lo tenemos. Entonces, el vector AB, ¿cierto? Sabemos que simplemente es el vector unitario AB, es AC, perdón. El vector unitario AC es igual al vector que va desde A hasta C, dividido en el módulo de ese mismo vector. Entonces, el vector que va desde A hasta C, veamos si podemos obtenerlo visualmente, ¿cierto? Tenemos que avanzar 2,5 unidades en la dirección negativa de Z y luego subir 2 unidades en la dirección de Y. Por lo tanto, sería 0 nitongo, porque no avanzamos en X, más 2 en J, menos 2,5 en K. Calculamos el módulo, que es 10,25 bajo raíz, ¿cierto? Esto no tiene unidad porque es metro sobre metro. Y bueno, tendríamos que calcular simplemente el producto punto entre estos dos vectores. Producto punto con 2 en J menos 2,5 en K dividido en raíz de 10,25. Y esto, si usted hace los cálculos, ¿cierto? Tenemos en realidad, ¿cierto? 6 menos 666,75 por 0. Luego tenemos 1133,5 por 2 y menos 1066,8 por 2,5. Todo eso dividido en raíz de 10
0,25, este resultado de acá me da 0. Me da 0. Es posible que les dé 0, algo por el tema de los decimales, si es que no cuidaron el uso bien de esta raíz, pero el resultado matemático exacto es 0. Eso implica que esta fuerza, esta tensión, no ejerce momento respecto a este eje. No ejerce momento respecto a este eje. En otras palabras, el momento que realiza esta fuerza respecto al punto A no tiene proyección en este eje AC. ¿Qué implica que el vector, que el momento respecto al eje sea 0, ¿cierto? Implica que este momento respecto al punto A, ¿cierto? No tiene proyección en el eje AC, y eso a la vez implica que el vector es perpendicular al eje AC. Ya el momento que obtuvimos acá, en este punto, es perpendicular al eje AC. Por eso no tiene proyección. Y en el fondo, eso tiene toda la lógica del mundo, porque nosotros obtuvimos ese vector al hacer el producto cruz entre este vector y este vector fuerza, que era el de la tensión. Y eso me da un vector que es perpendicular a este plano. Es perpendicular a este plano, y ese plano incluye al vector AC. Por lo tanto, el vector que a mí me dio, ¿cierto? El momento va a ser un vector que es perpendicular a este plano. Acá, lógicamente, en la figura, al estar graficada en el plano, es complicado de visualizar, pero imagínense que es perpendicular, ¿cierto? Que puede llegar a tener una dirección más o menos así. Esa es la interpretación. El resultado da 0 porque es perpendicular al eje respecto al cual yo estaba calculando el momento. Entonces, en este ejercicio vamos a dar punto por la definición de los vectores para calcular el momento, el cálculo del momento propiamente tal. Luego vamos a dar puntos por la definición del eje, perdón, del vector unitario, y vamos a dar puntos por calcular el momento respecto al eje, que es este último resultado. El tercer ejercicio final plantea lo siguiente. Dice: la barra AB se utiliza como palanca para jalar dos tuberías con la finalidad de conectarlas. Si se aplica una fuerza horizontal en el extremo B de la palanca, determina el momento de esta fuerza respecto al extremo A, ¿cierto? Que es el punto donde la palanca se une a las tuberías. Determine además cuál sería la tensión T en el cable CD necesario para causar el momento opuesto al causado por la palanca con respecto al punto A. Bueno, como siempre vamos a partir intentando entender bien qué es lo que se nos plantea. Tenemos acá una tubería que es este elemento horizontal acá, ¿cierto? Y con esta palanca que va desde A hasta B, se le intenta hacer un momento en el punto A, aplicando esta fuerza de 80 libras en B. Seguramente, ¿cierto?, para ejercer presión en este costado y que las dos tuberías se unan. Bueno, se nos pide que calculemos el momento que hace esta fuerza respecto al punto A. Aquí, al tener un ejercicio en el plano, ¿cierto?, para calcular el momento nada, simplemente tenemos que multiplicar, ¿cierto?, multiplicar la fuerza que ejerce el momento, que en este caso es de 80 libras, por la distancia perpendicular desde el punto A hasta la línea de acción de esta fuerza. Entonces vamos a extender la línea de acción de esta fuerza, que sería esta línea. Y bueno, la distancia perpendicular desde el punto A hasta la línea de acción vendría a ser esta distancia que está acá. Esta sería la distancia. Esa distancia, si lo pensamos, es el cateto de un triángulo.
Acá se nos da este ángulo de 40 grados, entonces sería el seno de este triángulo, si lo trabajamos con este, perdón, el coseno de este ángulo, si lo trabajamos con este ángulo de 40. Entonces tendríamos que tener la hipotenusa, que mide 0,5 más 4,5, esos son 5 pies, por lo tanto esta distancia valdría 5 coseno de 40 grados, y esto está en pies, ¿sí? Que es equivalente a esta distancia de acá. Equivalente a esta distancia de acá. Entonces, estas 80 libras tenemos que multiplicarlas por los 5 coseno de 40 grados en pies. Y lógicamente que el momento, ¿cierto?, me ejerce en sentido, en este sentido antihorario. Vamos a tomar ese sentido como positivo. Entonces, bueno, simplemente haciendo la multiplicación, esto me da 306,42 libras por pies. Libras por pies. Ese sería el momento que está ejerciendo la palanca. Al aplicársele esta fuerza de 80 libras en B, la palanca transmite un momento de 306,42 libras en el punto A. Luego, la segunda parte del ejercicio nos pide que calculemos cuánto tiene que valer la tensión T que se genera en este cable, que va desde C hasta D, para causar el momento opuesto al causado por la palanca. Entonces, si la palanca causa un momento de 306,42 libras-pie en sentido antihorario, nosotros queremos que la tensión cause un momento de la misma magnitud, pero en sentido opuesto, es decir, en sentido horario, de 306,42 libras por pies. Eso es lo que queremos que cause la tensión. Este sería entonces el momento causado por la tensión. Ya, entonces ahora tenemos que expresar este momento de la tensión T como si lo estuviéramos calculando. Vamos a aplicar, voy a borrar un poco acá el dibujo para poder visualizar el momento que ejerce esta tensión. Vamos a usar el principio de transmisibilidad, ¿cierto? Vamos a trasladar esta fuerza T a lo largo de su línea de acción, que viene a ser el cable, ¿cierto? Hasta el punto C. Y en ese punto la vamos a descomponer. La descomponemos en su componente horizontal y en su componente vertical. Y ahora calculamos los momentos de esta fuerza, de estas componentes, ¿cierto? Esta componente horizontal va a ser T coseno de 20, T coseno de 20 grados, y esta componente horizontal va a ser T seno de 20 grados. Y queremos calcular el momento de esta fuerza respecto al punto A, vamos a usar las componentes para calcular ese momento. Vamos a ir primero por la componente horizontal, T coseno de 20, ¿cierto? Si extendemos su línea de acción hasta acá, ¿cierto? La distancia de esa línea de acción al punto A sería esta distancia de acá. Esta distancia de acá y esa distancia, si lo vemos, tendríamos un triangulito. Tendríamos un triángulo, ¿cierto? Así. Acá está 0,5 pies. Y este ángulo que está acá, que en realidad es este angulito de aquí, vale 40 grados igual que el de arriba. ¿Ya? Porque es la misma perpendicular, o sea, la misma línea respecto a la vertical. 40 grados. Entonces, esta distancia valdría 0,5 coseno de 40. 0,5 coseno de 40 grados. Eso es lo que valdría esta distancia de acá. 0,5 coseno de 40 grados. Entonces, la tensión, la componente horizontal de la tensión, me va a hacer un momento que es igual a
al valor de esa componente, que esté coseno de 20, por la distancia, que es 0,5 coseno de 40 grados, y esto está en pies. Esto está en pies, y el sentido sería, ¿cierto? El sentido sería horario, por lo tanto va positivo. Horario positivo, ¿cierto? Esto tomaría girar esto así. Vamos por la componente vertical, T seno de 20 grados, por la distancia perpendicular al punto A, que vendría siendo esta distancia de aquí, que no es nada más que el otro cateto del triángulo que construimos acá, 0,5 seno de 40. Seno de 40. 0,5 seno de 40 grados. Entonces, este momento va a valer el valor de esa componente, que es T seno de 20 grados, por el cateto opuesto, que es 0,5 seno de 40 grados. Eso está en pie nuevamente, y el sentido vendría siendo, ¿cierto? Si pescamos esta fuerza, sería sentido horario, también positivo. Positivo. Entonces, bueno, tenemos esta ecuación de acá, que si nos fijamos, únicamente tiene una incógnita, que es el valor de la tensión. Es el valor de la tensión que está acá y está acá. Entonces, si factorizamos y pasamos ese factor dividiendo, vamos a tener que la tensión vale 306,42 libras por pie, dividido en el factor común, ¿cierto? Que sería 0,5 por coseno de 20 grados por coseno de 40 grados, que es el primer término, más seno de 20 grados por seno de 40 grados. ¿Cierto? Acá simplemente se factoriza y se pasa dividiendo, y esto está en pies. Así que se me van los pies, me queda la tensión en libras, y si calculamos esto, me da que la tensión vale 652 libras. Este es el valor que tiene que tener la tensión para generar un momento igual al que genera esta fuerza de 80 libras, pero de sentido opuesto. De esa manera se logra, ¿cierto?, que este punto esté en equilibrio, ¿ya? Y que este objeto no rote, ¿cierto?, sino que simplemente se ejerce una presión para que las dos tuberías se unan, pero que no haya movimiento rotacional, ya que es lo que se quiere en este caso. Así que eso, este sería el tercer y último ejercicio de la prueba. Creo que acá simplemente vamos a dar puntos por calcular el momento de la fuerza de 80 libras, y luego por calcular el momento o por calcular la tensión, simplemente sería la segunda parte del ejercicio. Quizás aquí podemos dividir el puntaje en los momentos de las dos componentes. Pero bueno, esa sería la prueba, chicos. Esta es la pauta. Está habilitada para que comparen con cómo se le da asigno el puntaje a los distintos ítems, a los distintos pasos dentro de cada ítem. Así que eso.